Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta La Política sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional, desde un punto de vista pluralista y académico. Conduce el profesor Cristian Fuentes Vera. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Aquí, muy buenos días en la radio de la Universidad Central de Chile 107.1 en su dial FM. Nos pueden escuchar de manera directa en la comuna de Santiago. Recuerden que somos una radio universitaria, pero también una radio comunal. Y por internet, por estas maravillas de la tecnología moderna, nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Y no solo escuchar, sino también ver, porque esto tiene transmisión en streaming, como se dice ahora. Streaming es lo que usted usa cuando ve las plataformas en su televisión, como Netflix, como Prime Video, como Disney, como etcétera, etcétera. Los demás no pagaron su cuenta, digamos, de publicidad, así que no las vamos a nombrar. Estamos comenzando en un día que también se anuncia primaveral, aunque dicen que va a llover a mitad de semana, ¿no? Estamos en un programa que vamos... Acuérdense ustedes que nuestro estilo es ir un poquito más allá de la coyuntura, ¿no? Hay algunos programas que son como solo de coyuntura, pero aún así queremos ir un poquito más allá. Y en este caso vamos a hacer un programa basado en los resultados de la encuesta CACEN de hace algunas semanas atrás, que trajo novedades bien importantes, pero obviamente primero vamos a decir qué es la encuesta CACEN, qué significa CACEN, porque CACEN es una sigla, quién hace esa encuesta, para qué la hace, y después nos vamos a, prolongar en los resultados, en el comentario de los resultados, etcétera, etcétera. Yo, como siempre, voy a poner solo los titulares, porque hemos invitado a dos expertos en el tema. En primer lugar, a nuestra Gabriela Zapata. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenos días. Muy bien, Cristian, gracias por la invitación. De nada, pues, al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Ella ya es una invitada, frecuente en el programa. Tengo entendido que vas a hacer una estadía en Finlandia. Sí, me voy el jueves que viene. ¿Ya? Por 3 meses. ¿Por 3 meses? Bueno, no te vamos a tener por 3 meses, pero después de la vuelta obviamente que te vamos a invitar. Algo online, de repente. Algo online podría ser, es que sí. En algún momento sí, podría se puede. ser. Sí, me voy a UNU Wider, que es ¿ya? el instituto de investigación que tiene las Naciones Unidas, que investiga para desarrollo internacional. Qué bueno. Desarrollo económico. Qué Así bueno. que no, es una súper buena oportunidad. Nosotros tenemos investigadores jóvenes y buenos investigadores. Así o investigadoras. Por eso también sí. hay que recordar que en el tema de género y de todo eso hay que ser respetuosos. Y vamos avanzando, porque de hecho se incorpora una nueva mujer a nuestro equipo. ¿Ah, sí? Sí, llega el 1 de septiembre. ¿Quién sería? Valeria Scapini. Ella es profesora. Me suena. Debe ser por Scapini. Hay un economista apellido Scapini. No sé, bueno, ella es economista. A lo mejor es hija. No sé, puede ser. No lo sé. Yo no voy a preguntar su edad porque soy un caballero. Pero qué bueno que se incorpora. Es como de mi edad. Se incorpora más nuestra facultad, nuestra facultad de Economía, Gobierno y Comunicación. Exactamente. Y por este otro lado tenemos a Jean-Paul Quinteros, que es nuestro economista estrella. Siempre lo invitamos. Muchas gracias por estar nuevamente, Jean-Paul. Han aparecido varias cosas, por ejemplo, pero eso obviamente lo vamos a tratar en nuestro programa mensual sobre economía. Por ejemplo, el dólar rompe la barrera de los 860 pesos por desplome del comercio internacional de China. Ese es un dato bien interesante, ¿eh? Ahora dicen desplome porque bajó algunos puntos, y ustedes saben que China hasta ahora ha sido la locomotora de la economía mundial. Claro. Bueno, también habíamos tratado este tema en el programa anterior, sobre que también hay un alza del dólar por el tema de la baja de las tasas, por el tema de que suben las tasas en Estados Unidos, bajan las tasas acá, bueno, etcétera.
Pero, como decía antes, vamos en esta ocasión a conversar sobre la CACEN. En primer lugar, Gabriela, dígame qué significa CACEN y qué es la CACEN. Bueno, la CACEN es la encuesta de caracterización socioeconómica de hogares. Ya. Es una encuesta que se hace cada 2 años. Sí. Por el estallido se suspendió la 2019, Ya. se hizo 2020 la CACEN pandemia, Sí. y ahora retomamos en la senda normal de esta encuesta. Pero este es 2022. Claro, 2022. Ya, claro. La Porque los encuesta- datos se recogen. Exacto. Después, ¿esto lo hace el INE? No, esta encuesta la hizo el Centro de Estudios Longitudinales. No, el Centro de Microdatos de la Chile. De la Chile. El microdato de la Sí, Chile. Microdatos de la Chile, la han hecho otras universidades también. Ahora, tienen una mesa técnica con el INE Ya. y también con CEPAL. CEPAL colabora Ya, en el claro. procesamiento de datos de la encuesta, Ya. pero la hace el Ministerio de Desarrollo Social. Correcto. Y, O sea, la encarga el ministerio claro, y la hace, él hace el en este trabajo de caso, campo, la hace la Universidad microdatos de de la Chile. Chile. Exacto, y es una encuesta destinada a medir ingresos, Ya. y otras variables de caracterización de los hogares que nos Sí. permiten medir la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional. Ya. ¿Qué es la pobreza multidimensional, Jean-Paul? Mira, podríamos decir que es Porque, una... perdón, ingreso está claro. Claro, la pobreza multidimensional considera aspectos que van mucho más allá de tener o no tener ingresos. ¿ya? Entonces considera ámbitos que tienen que ver con el contexto, el entorno y las características que, por así decirlo, envuelven a una persona en distintas perspectivas, en el ámbito de vivienda, ámbitos de salud, ámbitos de educación, ámbitos de... se me olvida una. Trabajo y seguridad social. Trabajo y seguridad social. Y ya. redes. ¿Estos son ingresos personales o por hogares? Ambos. Ambos. La CACEN es una encuesta súper completa, como está destinada a medir pobreza y desigualdad. Ya. Pregunta por todas las fuentes de ingresos, ingresos del trabajo, ingresos de otras fuentes, ingresos de inversiones, subsidios, transferencias, pensiones, todo. Y informales, formales. Yo alguna vez he sido estos voluntarios, entre comillas voluntarios, después voy a explicar por qué entre comillas, de censo. Entonces, en el voluntario censo nos de dicen- encuestador. Claro, muy encuestador. bien. Entonces en el censo dicen, aquí vamos a encuestar hogares. ¿Qué son los hogares? Lo que pasa es que la medida, la unidad de medida, independiente de que las preguntas sean hechas a los integrantes del hogar, individuales, porque en una casa, en un hogar pueden vivir, 3 personas adultas, por ejemplo, que trabajan y que Ya. son fuentes de ingreso, Claro. además de niños, etcétera. Pero también en una casa pueden vivir dos, pueden haber o dos una persona. o tres hogares. Exacto. O una- Además, la pregunta es por hogar. ¿Qué el es un hogar, el hogar es la unidad económica que comparte gastos. Ya. Esa es la definición que usa la encuesta CACEN. Ya, correcto. ¿Y por qué se hace a nivel de hogares? Porque hay economías de escala en los hogares. ¿Qué significa esto? Sí. Significa que hay gastos que cuando se incrementa el hogar en un individuo más, Ya. no se duplican. Porque tú, no sé, pues pagas un arriendo y en Claro. una casa cabe una persona, 2 y 3 y sigue estando un solo valor de arriendo, ¿cierto? claro. Entonces, hay hogares, hay costos que se comparten dentro del hogar. Eso se llama economías de escala. Ya. Entonces, por eso la línea de la pobreza, cuando se calcula, no se calcula, se dice por adulto equivalente, Ya. que sería como esta persona extra que no vale por uno más, sino que vale por un porcentaje menor. Ya. Entonces, por eso la unidad de medida es el hogar. Ya. Entonces, ¿quiénes son el hogar? Las personas que comparten un presupuesto. Ah, Entonces, en una vivienda pueden haber 3 hogares o 2 o más, Claro. porque en el fondo hay distintas familias y cada una utiliza, o no sé, una parte Claro. de la vivienda. Por claro, ejemplo. es como una familia, pero vista desde el punto de vista presupuestario. Exacto, exactamente. Así es. O sea, pero ellos también, estos hogares pueden compartir gastos, si viven en Bueno, una misma casa. Es que esa es la idea. O En el departamento. fondo comparten presupuesto, es compartir Sí. ingresos y gastos. Ya, correcto, claro. Esa es la Y- definición. Y en la medida, después vamos a ir a los resultados, y los resultados son bien interesantes. Pero por ahora estamos haciendo como preguntas más generales y más básicas. La pregunta que te quiero hacer, Jean-Paul, es como bien obvia, ¿no? Pero como dicen que por obvio se calla y porque se calla se olvida, ¿no? Una economía, en general la economía de un país, Ujú. ¿ah? Podríamos decir que es la suma de los hogares, de los ingresos de los hogares.
O sea, ya ahí entraríamos en un terreno que se escapa un poquitito de la CACEN porque se enfoca más en el ámbito macro, ¿ya? Cuando uno habla de PIB, que hemos hablado bastantes veces de PIB, una de las formas de interpretar el PIB es la suma de todos los ingresos que se generan dentro de una economía. O también se podría interpretar la suma de todos los gastos que se generan en la economía. De hecho, hay una encuesta específica sobre ese ámbito de ingresos y gastos, que es la encuesta de presupuestos familiares, que elabora el INE, y de hecho una encuesta que también se contrasta muchas veces con la CACEN, porque también considera estos aspectos multidimensionales. Ahora, dentro del ámbito de la CACEN, como tiene, como bien dice Gabriel, un enfoque de caracterización socioeconómica, en general más se enfoca en cuáles son las fuentes de ingresos, cuáles son los niveles de gasto que tiene la familia en general, cuánta gente vive en el hogar, pero también tiene que ver con aspectos de vulnerabilidad. O sea, tiene que ver cuántas personas viven en el hogar, cuántos metros cuadrados tiene su hogar, si es pensionado o no, a qué sistema de salud está adscrito. Son ámbitos que no solo tienen que ver con ingresos. De hecho, hay un concepto que se utiliza también para hacer análisis dentro de la CACEN, que es como el ingreso imputado, son todas estas cosas que las personas reciben o servicios que se adquieren, que no generan ingresos, pero que si uno los considerara en ingresos, los podría sumar al ingreso efectivo que recibe la familia, que es lo que dice Gabriela. Cuando se comparte una vivienda, técnicamente una persona se está ahorrando arriendo, cosa que en la realidad no es un ingreso que se genera. Entonces, ahí también existen ciertas formas metodológicas de cálculo del PIB que también son diferentes. De hecho, hay ciertas críticas del PIB porque, por ejemplo, el PIB utiliza solo bienes nuevos o bienes creados en ese periodo. Muchas veces los hogares no necesariamente compran cosas nuevas, sobre todo los hogares más vulnerables tratan de acceder a bienes que son más baratos, y en general un bien usado es más barato, y eso también genera ciertas distorsiones que pueden generar leves diferencias entre un cálculo y otro. ¿Y para qué sirve tener esos datos? ¿Para qué sirve tener esos datos? En general, la CACEN se utiliza fundamentalmente para la determinación de las políticas públicas y el foco de dónde tienen que estar las políticas públicas según las características que tienen las personas dentro de los hogares y cuáles son los aspectos de mayor vulnerabilidad que presentan los hogares. Entonces, a partir de ahí dicen, no sé, por dar un ejemplo, nos hemos dado cuenta que en ámbitos relacionados con las viviendas hay un estancamiento. ¿Por qué? Porque ha aumentado el hacinamiento dentro de los hogares pobres a pesar de que mantienen sus niveles de ingreso. Entonces significa que hay que focalizar políticas públicas en el ámbito de los hogares. O, de hecho, ahí después vamos a hablar de los resultados, pero hay unas cosas que se han mantenido estáticas en el tiempo, que también tienen que ver con temáticas que históricamente no se han tratado muy bien, como por ejemplo la seguridad social, que es un tema que todavía sigue estando al debe y que se considera un aspecto de vulnerabilidad bien importante dentro de la familia, sobre todo las más pobres. Entonces, hay una serie de cositas que van surgiendo en la CACEN, y por eso es tan importante y genera tanto revuelo, más allá de la cuña que salió, que tiene que ver también con cómo está socioeconómicamente los chilenos en la actualidad y cómo ha sido su mejora o empeoramiento respecto a los años previos, y haciendo una pequeña nota al pie respecto a lo que significa la encuesta del 2020, que la encuesta del 2020 tuvo problemáticas no solo en términos de la implementación, sino que también en la captura de los datos y la obtención de cierta información que no se pudo obtener respecto ni a años previos y que sí se logró obtener en esta encuesta. Sí, voy a hacer dos preguntas generales, con eso cierro el paréntesis introductorio y vamos a los resultados mismos. Preguntas que me pueden responder cualquiera de los dos, digamos, ¿no? Uno, ¿qué es focalización? Porque tú hablaste de políticas públicas y focalización. Y lo segundo es con relación a otra, aquí no salimos del tema de la CACEN, pero con relación a otros instrumentos, que sé, como la PGU, por ejemplo, o la pensión garantizada universal. En la pensión garantizada universal se establece, digamos, una cifra hasta donde el Estado subsidia con la plata de todos los chilenos, obviamente, subsidian las pensiones. Entonces, las pensiones más bajas, entonces esto está focalizado. Y resulta que alguien que no necesariamente es pobre, sino que una persona, por ejemplo, de ingresos medios, que en su trabajo más o menos tenía un sueldo de 1,5 millones, 2 millones de pesos, pero que resulta que pasa a ser un pensionado de 250 lucas mensuales. O sea, pasa a ser técnicamente de ser una persona de ingresos medios a un pobre. Y resulta que en su casa, en todo caso, tiene otros ingresos, porque vive otra gente con otros ingresos. Se suman todos los ingresos para darle la pensión. Hasta el millón, porque del millón hasta otra cifra, esa pensión garantizada empieza a bajar hasta que se extingue. Entonces se acusa a la PGU, una cosa el monto, y otra cosa es que está demasiado focalizada.
Bueno, esa es una discusión bien grande en temas de políticas públicas, ¿cierto? Es la universalidad versus la focalización. Claro. Entonces, ¿cuál es la focalización? Es identificar a las personas que tienen mayores problemas, dependiendo del área, ¿cierto? En este caso, a los más pobres o a los más vulnerables, o que tienen carencias en algunas áreas determinadas. Entonces, al identificarlos, podemos focalizar, o sea, dirigirnos a ellos con las políticas públicas. Entonces, es algo que suena bastante lógico cuando uno tiene un presupuesto limitado, ¿cierto? Claro. Si uno lo piensa en el tamaño del hogar, y digo, tengo que arreglar el lavaplatos, cambiar el papel mural, y no sé, cambiar el piso, bueno, que es lo más urgente. En realidad el lavaplatos, porque si no se me va a inundar la casa, ¿cierto? Entonces, en la medida en que los países tienen restricciones presupuestarias fuertes, entonces la focalización hace mucho sentido. El punto es ¿qué tan focalizado? Porque, bueno, por supuesto hay muchos costos asociados a la identificación de las familias que están con problemas, ¿cierto? Porque las encuestas, la encuesta CACEN es una encuesta que es representativa de la población. Eso significa que la muestra, o sea, las personas que son un poco más de 200.000 personas, son elegidas aleatoriamente, o sea, los hogares son elegidos aleatoriamente, y eso hace que la encuesta sea representativa. Pero eso no nos permite llegar a la persona en particular. Para eso está la ficha, ya no se llama ficha de protección social, se llama... ¿cómo se llama? Bueno, se supone existe que... este otro instrumento que creció mucho en pandemia, porque cierto, hubo transferencias que fueron universales hasta el 90% de las personas, solo estaba fuera el 10% más pobre. Entonces, claro, está esto de hasta dónde llegamos con la focalización y cuándo empezamos a hacer políticas más universales, que tienen que ver también con los ingresos que tiene el país, y por eso las reformas tributarias o el pacto tributario es tan importante, porque nos permite tener un Estado que puede llegar más. Llegar más, y no solo llegar con transferencias o subsidios, sino que, por ejemplo, enfocarse en mejorar la calidad de los trabajos. O sea, las empresas son las que ofrecen, empresas privadas ofrecen trabajo, pero pueden estar, de alguna manera, el Estado puede como intervenir en eso, en la creación de mejores empleos, más que en dar una transferencia directa solamente a la familia. Claro. Bueno, ahora sí que vamos a los resultados concretos. Según ustedes, y por favor elijan uno para empezar a analizar, digamos, cada uno, ¿no? ¿Cuál es el resultado que ustedes consideran más importante de esta encuesta? No sé, Juan Jean-Paul. Juan Pablo, ayer estuvimos conversando con Gabriela esto porque habían varias cositas, no sé si decirte como el resultado más importante, porque, a ver, mediáticamente el resultado más importante fue que la pobreza disminuyó. El porcentaje más, cuando se habla de pobreza disminuyó, es que la cantidad de personas que están bajo de la línea de la pobreza... ¿A cuánto más o menos está, o dónde más o menos está la línea de la pobreza? La línea de la pobreza está en función del tamaño de los hogares. Entonces, de un hogar de una persona es 216.849 de ingreso mensual. Sí, y el hogar de dos personas ya no es el doble, porque como lo veíamos antes, hay economías de escala en los hogares, entonces es de 352.273 pesos. Un hogar más o menos promedio que tiene entre 3 y 4 personas en el hogar, un hogar de 4 personas tiene una línea de pobreza de 572.269 pesos. De ahí para abajo son pobres. Sí, hay 4 integrantes en el hogar. Pero ahí está también la línea de la extrema pobreza. Sí, y esa es un poco más de la mitad de la línea de la pobreza. O sea, ingresos bajo esa línea se supone que son pobres o indigentes. Sí, ya no se llaman indigentes, se llama extremos pobres. Extrema pobreza. Claro, ya no se habla de indigencia. Sí, es como se dice, ya no es, antes se decía, bueno, no era la mejor forma de decirlo, pero se decían vagos, se decía, ahora se llama gente en situación de calle. A veces suena un poquito ciútico, ¿no? Pero es que vago tiene una connotación valórica, como si la persona fuera floja.
y no intenta solucionar su problema. En Francia y en sería general, clochada. Y que por lo demás, de hecho, en los análisis que hicimos, hay un componente, una cierta cantidad de personas que pertenecen a la clase pobre que son contratados. Sí, Personas que trabajan en el sector formal. Claro. Ni siquiera informales, porque también, evidentemente, hay una mayor informalidad, que esto también le hemos hablado de informalidad, hay una mayor informalidad en los sectores más pobres, pero también hay un porcentaje de personas que son pobres. Y muy alto, 50% de las personas que están bajo la línea de la pobreza tienen contrato de trabajo, o sea, están en el sector formal. ¿Cómo tienen contrato de trabajo con sueldos que inferiores el mínimo? Es que si tú tienes el sueldo mínimo pero llaman el sueldo mínimo en 400 y tantos mil. Pero la línea de la pobreza pone un hogar de 4 personas 477. Entonces, si tú eres la única persona que trabaja, tienes dos hijos y no sé, una guagua y tu pareja está cuidando la guagua, entonces no tienen un ingreso. Tienes inferior. razón. Entonces es muy dramática esa cifra. Sí. Y otro dato interesante de la pobreza, que a pesar de que disminuyó, de hecho eso también lo habíamos visto el día de ayer, hay un aumento o un mantenimiento de la severidad. ¿Qué es la severidad? A la severidad. Sí, ¿qué es la severidad? Básicamente es la distancia o cuál es el nivel de distancia que tienen las personas pobres respecto a la línea de la pobreza, pero que se castiga más en aquellas personas que se encuentran más lejos, por así decirlo. Es como, mientras más lejos me encuentro, más importante soy para calcular ese ¿Más nivel lejos de qué? de la línea de la pobreza. La línea de la pobreza es como un umbral. Sí. Entonces, si nosotros pensamos en estricto rigor, si uno tiene un ingreso familiar un peso por sobre la línea de la pobreza, ya no es pobre. Claro. Y si pensamos dentro de los pobres, ya toda la gente bajo la línea de la pobreza, no es lo mismo estar muy cerca de la línea, no sé, a 100 pesos de la línea, que estar con un ingreso muy por debajo, cero. Entonces, dentro de los indicadores de las mediciones de pobreza, no solo está el porcentaje de la población, sino que también hay otro indicador que mide brecha, o sea, cuán distante estoy, y el que mencionaba Jean Paul, que es cuán lejos estoy y le doy más ponderación a esa gente. Entonces, ese indicador no se ha movido, está igual. Entonces, la pobreza, a pesar de que ha disminuido, su severidad se ha mantenido. Entonces, tenemos bastante gente lejos de la línea de la pobreza. La pregunta obvia es ¿por qué disminuyó? Bueno, ahí entran los subsidios. Más subsidio del Estado. Sí. Exacto. De hecho, cuando comparamos el ingreso autónomo de los hogares, o sea, el ingreso que ellos consiguen por sí mismos, fruto del trabajo, los resultados no son tan buenos. Entonces vemos que un componente importante de la reducción de la pobreza tiene que ver con todos los subsidios que se entregaron durante el 2022, porque todavía estábamos en este momento post pandemia. En que la CACEN no midió los retiros previsionales. Sí, o sea, no los midió en el sentido de que no se enfocó en eso, pero sí lo pregunta. Sí pregunta si las personas tuvieron retiros, todos, cuántos, etcétera. Ya. ¿Y qué otra cosa podrían destacar? Porque también está la pobreza multidimensional, que también bajó. ¿Qué es la pobreza multidimensional? Eso es lo primero que es obvio preguntar. Mira, la pobreza multidimensional, como habíamos dicho, es una forma de medir la pobreza desde un ámbito precisamente de distintas dimensiones que tiene que ver una persona o que se envuelve una persona bajo una característica de pobreza. O sea, es romper esta lógica de que también era una pregunta que surgía antiguamente de por qué solo medimos la pobreza en función de cuántos ingresos genera más lo que recibe de parte del Estado, y no medimos ámbitos que tienen que ver con el entorno social, las características en donde vive, etcétera. Y en general son 5 dimensiones, como había dicho: educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, y redes y cohesión social. Entonces mide una serie de aspectos que también tienen que ver con una mirada un poquitito más de mediano plazo de la pobreza, porque tiene que ver con, por ejemplo, si una persona cumplió su educación formal, o si una persona tuvo que empezar a trabajar para dejar de recibir ingresos, o cuál es el nivel de hacinamiento del hogar, o cuáles son los niveles de pensiones que se pueden recibir, si está cotizando, qué sistema pertenece, etcétera, etcétera. Entonces se mide la pobreza desde una perspectiva multidimensional, y a partir de ahí, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que una persona
que midiendo la pobreza en términos de ingresos no se considera pobre, si consideramos esta característica, sí presenta aspectos de vulnerabilidad importantes y que por lo tanto hay que poner foco. De hecho, en general, hay muchas personas que se consideran pobres, pero que no son pobres multidimensionales, pero por otro lado hay personas que por ingreso no se consideran pobres, pero que sí son pobres multidimensionales. Entonces es interesante porque hay una especie de movimiento o un enroque de personas que, si hubiésemos mantenido la medición de la pobreza bajo la lógica de los ingresos, creeríamos que porque no pertenecen a la línea de la pobreza, por tener los ingresos que están por sobre la línea de la pobreza, perfectamente decimos ya un problema solucionado, por así decirlo, ya pueden caminar por ellos mismos. Entonces esto ya no son pobres. Claro, no son pobres porque tienen los ingresos suficientes. Y eso es una visión acotada, porque ¿qué puede generar? Que, por ejemplo, los estados se enfoquen solamente en dar los ingresos para superar la línea de la pobreza, cuando en realidad lo único que se está haciendo es taparse los ojos y decir, en realidad no nos estamos haciendo cargo de los problemas de fondo que tienen ciertas personas que presentan características de vulnerabilidad. Y eso es un aspecto bastante interesante porque abre debate también sobre... Por ejemplo, vivir allegado en la casa de los padres. ¿Eso es pobreza multidimensional? No está... hay distintos indicadores en cada una de las dimensiones. Entonces, por ejemplo, en la dimensión de vivienda y entorno está habitabilidad, que tiene que ver con las características de la vivienda, ¿cierto? El tipo de suelo, el techo, los materiales de construcción. Servicios básicos, que sería tener, contar agua, con, claro, exactamente. Luz. Bueno, en habitabilidad también está hacinamiento, si es que hay más personas. Mucha gente viviendo en una casa. Exactamente. Y entorno, que tiene que ver con cómo es el un sitio sector. De gaso, una placita, que sería una cancha cerca. Exacto, si tienen acceso a esas bienes. Entonces, hay... pero propiedad, a eso me refiero. O sea, yo vivo en una casa que no es mía. Entonces, bueno, la CACEN pregunta todo eso. También lo sí, pregunto. por supuesto. ¿Pero eso está dentro de la pobreza multidimensional? No, a eso voy. Lo que pasa es que los indicadores de la pobreza multidimensional, cada una de las dimensiones tiene 3 indicadores. Sí. Porque, ¿cuál es la idea? La idea es... Sabemos que hay muchos aspectos que influyen en el bienestar. Claro. Necesitamos encontrar mediciones que también sean posibles de efectuar. En el momento que se empezó a implementar la medición de pobreza multidimensional, que fue con la CACEN del 2015, se hizo retroactivo, pero no se pudo hacer para todas las dimensiones, porque habían preguntas que no estaban antes, porque no era el objetivo de la encuesta hacer eso, ¿cierto? Claro. Entonces se empiezan a incorporar y se va complejizando cada vez más, y de a poco se van incorporando nuevos indicadores. Claro. Entonces que traten de reflejar una cosa amplia, pero a la vez informativa para la política pública. Sí, por supuesto. Ahora nosotros hemos visto una explosión de gente viviendo en la calle, sobre todo desde la pandemia más o menos hasta ahora, que los van retirando. Uno también tiene los retienen, ¿para dónde los mandan? ¿Para dónde los llevan? Porque la persona sigue viviendo, digamos, sigue existiendo, sigue teniendo necesidades, etcétera. Entonces ya no vive en la calle. En la calle se había hecho una cosita, digamos, como una ranchita con cartón, por ejemplo. Bueno, ya no está. Entonces, de alguna manera se invisibiliza para la gente. Pero la pregunta es, ¿para dónde se los llevaron? ¿Qué hicieron con ellos? Aquí en el metro, cuando uno baja, por ejemplo, cuando sube el metro y sale de Parque Almagro, hay un señor que vive en un banco. Sí. Duerme ahí. Vive, no, es terrible. Y no ha llovido, digamos, en los últimos días, pero ¿qué hace ese señor cuando llueve? No, es terrible. Entonces ahí es donde entra también un tema de la discusión humanitaria de lo que significa el ámbito del aparato económico, básicamente. Porque, por ejemplo, cuando en un momento se dio la discusión del salario mínimo, que tiene que ver mucho con esto, se dieron muchos argumentos desde la perspectiva del crecimiento y todo, pero hay un argumento humanitario, o sea, al final, que es una cuestión que también hay que entender, las personas necesitan consumir una cantidad mínima de calorías por día, es un requerimiento biológico para la subsistencia. Si no se van deteriorando, al final se mueren. Exacto, y acá es lo mismo respecto al tema del desplazamiento de las personas en situación de calle, o inclusive personas que son irregulares, lo que esto ocurrió en los famosos toldos de Estación Central,
la gente que vendía del dentro barrio del Med, Meix. en Barrio Med, Los toldos azules. los toldos azules que los movieron, pero al poco tiempo volvieron. Y eso te demuestra que el problema no se soluciona, sino que se tapa, se oculta, y eso también muestra que hay una especie de deuda social respecto a cómo nos hacemos cargo de esta situación de personas que viven en una realidad compleja. De hecho, dentro de la misma línea y de la pobreza multidimensional, volviendo a ese tema, ha aumentado progresivamente la cantidad de personas trabajadoras por cuenta propia dentro del ámbito de la pobreza multidimensional. Eso es bien interesante. Pero eso lo vamos a empezar a tratar en el segundo bloque, porque ahora tenemos que ir a pausa. Yo estoy aquí al frente de Luis, que es el radiocontrolador, entonces ahí empiezan las musarañas, los gestos, incluso los gestos obscenos, para que nos vayamos al corte. Así que nos vamos a ir con un tremendo tema de un grupo que ha sido llamado los abuelos del rock. A esta altura son los bisabuelos del rock. Hace poco tiempo cumplió 80 años Mick Jagger, digamos, ¿no? Estoy hablando de los Rolling Stones. Ya el baterista falleció, que era este señor, no sé si ustedes fueron a algunos de los recitales de los Rolling Stones acá en Santiago. Murió, que ya están como doblando la curva, como dirían por ahí, pero sigue siendo un tremendo y todavía están vigentes grupo. Vamos a ir a escuchar una canción que se llama Painted Black. Estamos escuchando La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional, desde un punto de vista pluralista y académico. Estamos de vuelta después de este temazo, como dirían los españoles, este temazo de Rolling Stones, que es también este grupazo histórico, digamos, y un clásico. Sigamos con la encuesta Casén. Ahora estamos en los resultados de la encuesta Casén. Como bien decían nuestros invitados, lo más noticioso fue que bajó la pobreza. Disminuyó la pobreza, tanto pobreza propiamente tal como multidimensional. Entonces estábamos analizando qué significaba la pobreza multidimensional. No sé si les parece que continuemos con lo mismo, ¿no? Sí. El asunto es que, ¿por qué? A ver, yo estoy haciendo preguntas que la gente puede formularse en algún momento, ¿no? ¿Por qué importa tanto que haya o que no haya pobres o que haya la menor cantidad de pobres posibles en una sociedad? Uy, esa es una pregunta súper que tiene muchas respuestas, sí, porque hay razones éticas o valóricas y hay razones técnicas. Sí. Entonces, una es porque, por una cosa humanitaria, como hablábamos antes, es si creemos que si creemos que en el fondo en la dignidad humana, claro, ¿cierto? No podríamos estar bien si vemos a alguien, por ejemplo, lo que tú decías antes, durmiendo afuera de un banco, en un banco en la plaza, o afuera de un banco. Claro. Entonces esa es una cosa valórica. Y en términos más, tal vez... O sea, porque me importa el otro. Exacto. Las necesidades que tiene el otro, exacto, que para mí son necesidades cubiertas, para él no. Exacto. Entonces él no sabe si va a comer ese día, no tiene un techo donde guarecerse de las inclemencias del tiempo, esa persona no tiene nada. Sí, aparte, y hay personas que tienen, pero tienen muy poco. Claro. No es suficiente para alimentarse bien, claro, no tienen no están abrigados en el momento de frío, claro, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, como sociedad, ¿vamos a permitir que eso suceda? Claro. ¿O vamos a hacer algo? Independiente de las razones por las que llegaron a estar ahí. Sí. Ese es un aspecto. Y en términos como económicos más técnicos, podemos decir que la pobreza es ineficiente. Ya. Ineficiente para una economía porque no permite el desarrollo del potencial que tienen los seres humanos y que por lo tanto permitirían, no sé, trabajar, ser productivo, contribuir al desarrollo. También generan problemas de cohesión social que finalmente también impacta en otros indicadores en términos de país. Sí. Entonces, hay muchas razones, por un lado normativas y por el otro lado positivas, de que deberíamos superar la pobreza o de que nos debería importar la pobreza. Hay otras sociedades, Jean-Paul, porque aquí podemos hacer un análisis más comparativo, ¿no?
Hay otras sociedades desarrolladas, donde esa sociedad se ha puesto de acuerdo en decir hay ciertos niveles básicos que todos los que viven en esta sociedad tienen que poder alcanzarlos, como por ejemplo salud, previsión, educación, por ejemplo, ¿no? Vivienda. Entonces, preocupación del Estado. Hay otras sociedades desarrolladas donde esa parte del Estado es mucho menor, pero que por lo menos se preocupan también de tener ciertos niveles. Siempre se hace la comparación con Estados Unidos, por ser la primera economía del mundo, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos homeless, o sea, sin casa. Sí. ¿No? Hay mucha gente que vive en las caravan, digamos, ¿no? En las casas rodantes. Entonces lo que hace esa persona es que tiene una casa rodante, se va a un sitio donde le cobran poquito, digamos, y ahí tiene baño y tiene donde enchufarse la luz y donde enchufarse el agua potable. Y viven ahí, y hay grandes espacios, digamos, donde está lleno de estas casas rodantes. Y ahora la gente vive en los autos. Porque los autos se volvieron tan avanzados con el tema del aire acondicionado y todo. Por lo menos yo tengo un amigo que está estudiando en Nueva York y vimos en la calle gente porque era sospechoso que comieran, que sacaran una manta, que se cambiaran de ropa adentro. Decía, parece que ellos están como viviendo adentro, no se están cambiando de ropa porque se van. Que les pasan multas si los pillan. Y el auto está estacionado mucho tiempo en una parte. Y se están moviendo continuamente. Entonces se están moviendo de calle en continuamente, calle. Claro. Entonces yo también leía y veía un reportaje, digamos, no me acuerdo dónde lo vi, de inmigrantes, pasa más con inmigrantes, digamos, ¿no? En Miami, que tenían que hacer eso, pero tenían que tener plata suficiente, por ejemplo, para llenar el estanque del auto. Claro. Y no podían pagar, tenía acumulado, decía una señora, yo tengo acumulado 40 multas. Sí. Y el día que me pillen me van a quitar el auto. Claro, y le quitan la casa. Ahí mismo que le quitan la casa, básicamente, para ella. Claro. Y no es solo una persona. No. Tres. Era el marido, la pareja, la señora y el hijo. 3 personas viviendo entre un auto. Sí, bueno, dentro de las cifras de CACEN, por supuesto, dentro de las cifras de CACEN hay cosas que son interesantes de destacar. Por ejemplo, que la incidencia de pobreza por ingresos aumenta en las personas no nacidas en Chile. Claro, los inmigrantes. Entonces, históricamente hemos tenido, por ejemplo, que la población de origen indígena también tiene índices de pobreza más altos, y en esta CACEN en particular sube bastante la incidencia comparada con la incidencia en personas nacidas en Chile versus las no nacidas en Chile. Entonces, nosotros no tenemos estado de bienestar, digamos, el estado de bienestar europeo, que es que asegura, garantiza ciertos derechos básicos. Digamos. Bueno, esa es la discusión que tenemos justamente y tenemos ahora, la discusión ahora, ¿cierto? Claro. De cómo ir avanzando hacia un estado que te permita tener ciertas necesidades satisfechas y que no sean tu dolor de cabeza. Si hoy una familia se enferma, la deuda es gigante y las rifas empiezan y etcétera. Y esas son cosas que en Europa no le preocupan a las personas y te da tanta tranquilidad. Se da por sin tener que descontado y pensar en eso. Yo tengo también una anécdota de un amigo que se fue a operar a Francia porque él es chileno-francés. Claro, y no solo no le cobraron nada. Estamos hablando de una de las 2 clínicas más importantes del mundo en la enfermedad que este amigo mío tenía, digamos, ¿no? Y le pidieron también los tickets del bus y del tren para devolverle la plata. Sí, y el postoperatorio y rehabilitación. ¿no? Entonces, son derechos. Exacto. Entonces, la idea un poco es como sociedad ir avanzando hacia eso, pero por supuesto eso necesita mayor presupuesto. Claro. Si finalmente nada es gratis. Se pagan más impuestos, es cierto, pero también la gente dice, bueno, yo pago más impuestos, pero si yo me enfermo, voy a un hospital y el hospital es gratis. Que hay un efecto reemplazo. En realidad no es gratis, porque nada porque es se gratis. paga con impuestos. No, pero hay un efecto reemplazo. Claro. Al final lo que ocurre es que, y eso también es una conversación que es bueno que se dé en estos momentos porque estamos en una discusión de pacto fiscal. Claro. Los datos de la CACEN confirman algo que se ha dado históricamente, y es que gran parte de las características socioeconómicas y de la ayuda socioeconómica viene del Estado. Sí.
O sea, ya no es el argumento es que las personas no tienen contrato, porque muchas personas teniendo contrato viven en la situación de pobreza. Hay un problema dentro del ámbito de la migración, hay un problema dentro del ámbito de la seguridad social, de la salud, la educación, y esto demuestra que, nos guste o no nos guste, el estado de bienestar va a contribuir a la mejora de la calidad de vida, y eso es lo que dice Gabriela. Es clave que las personas sientan que en caso de que tengan mala suerte en la vida, porque tampoco se trata de esfuerzo o no esfuerzo, sí, sentir que al menos van a tener lo mínimo para... O tuvieron menos oportunidades. Claro, también. O ambas, o una combinación lineal. Perfectamente van a decir, bueno, por lo menos no me voy a morir de hambre. Claro. No solo tengo mayor estabilidad en el trabajo, si por alguna razón pierdo el trabajo, tengo oportunidad de tener un ingreso y no tengo que endeudarme. Claro. Entonces, también hay muchos factores que no se analizan. Tú dijiste algo que yo creo que es muy importante darle una vuelta más, que es decir, esto no es solamente, entre comillas, ayudar a las personas que tienen menos. Esto no es solamente una cuestión de ética, ¿no? O de moral, digamos, ¿no? Sino que también, entre comillas, esto hay que ponerlo siempre entre comillas porque son adjetivos y cosas así que no todos tienen necesariamente que estar de acuerdo. No es filantropía, no es ayudar porque a mí me da, como decimos siempre, me da no sé qué ver a alguien viviendo en un parque o en una... No, es también invertir. Sí, bueno, porque es una un sociedad deber. donde, por ejemplo... Sí, pero está bien, es un deber, pero incluso creo que era Jean Paul el que lo decía, viéndolo desde una cuestión estrictamente económica, una lógica estrictamente económica, el que una persona pueda desarrollar sus capacidades y sus talentos hace que esa sociedad sea más próspera. Por supuesto. O por lo menos tenga el espacio para poder decir en qué ámbito de su vida puede ser feliz. Claro, pero eso es desde el punto de vista del individuo, está bien. Pero si sociedad, el individuo tiene la posibilidad de educarse y de ser, tanto si ese individuo quiere ser abogado como si quiere ser un técnico mecánico, tenga la oportunidad de ser lo que él quiere. Exacto. Sí. Eso significa mayor bienestar para toda la sociedad. Por supuesto, porque finalmente... Y eso es desarrollo finalmente. Exacto. Si uno lo mira en términos puramente individuales, ¿cierto? Y supongamos que no te interesara, si es que hay alguien o no viviendo en pobreza, pero sabemos que, por ejemplo, le quita plusvalía a un sector si es que hay una población al lado. Claro, entonces, económicamente hay muchos incentivos para que incluyamos, en el fondo nos preocupemos de que esto sea un problema y que queramos solucionarlo independiente de nuestros valores personales o individuales. Y hay algo también que tocaste un tema de esta cosa como de los mínimos, ¿cierto? Que son los que aseguran los gobiernos que tienen más presupuesto. Y es en el fondo que para todos mejora. No solo para las personas que viven en condición de pobreza, sino, por ejemplo, el tema de la PGU, personas que trabajaron toda la vida con un sueldo que no era tan bajo, tienen una pensión muy baja porque tal vez sí tuvieron laguna. Tal vez una mujer tuvo que salirse del mercado laboral en la época fértil. O no cotizaron. O tal vez estaban en un trabajo que no les cotizaba. Claro, claro, también pasa mucho. Eso pasa mucho, sobre todo, sigue pasando. Mucho, de hecho. Entonces, este tipo de mínimos sube el estándar de toda la población, no solamente de los que están bajo la línea de la pobreza. Así es, sube el estándar de toda la población, permite producir más riqueza. Exacto. Y esa riqueza, si se distribuye más equitativamente, va alimentando ese sistema. Un círculo virtuoso. Es un círculo virtuoso. El otro, el de un país tan grande como Estados Unidos, por ejemplo, que la propaganda de ese país de las oportunidades, ¿no? Tiene todavía, pero eso se ha ido, digamos, haciendo más tenue o más lento. Esto de que una persona que perdía su trabajo en la costa este, por ejemplo, supóngase usted vivía en el estado de Nueva York, perdió su trabajo y se fue a la costa oeste, miles de kilómetros hacia el otro lado, y encontró trabajo en California. Es decir,
Si la oportunidad no la tenía en una parte, la tenía en otra. Un país tan grande, lleno de oportunidades, y que sí, como dice también el American Way of Life, si trabajas duro, puedes progresar, puedes vivir en un ambiente de libertad y educar a tus hijos. Esa promesa que empezó hace ya algunas décadas, con los cambios tecnológicos y todo eso, empezó a disminuir sus posibilidades reales. Claro. Y ahí empezó a aparecer, ¿quién? Mr. Trump, claro. Entre medio, ¿no? Claro. Los republicanos extremistas, digamos, etcétera, etcétera, porque esa parte se acabó. ¿No? Entonces son, por ejemplo, los rednecks, los nuca roja significa eso, ¿no? Lo que nuca roja por el sol, trabajadores, digamos, que el último que tuvo un empleo estable fue su abuelo o su bisabuelo, porque lo que han tenido las generaciones posteriores ha sido peguitas, digamos, claro. Pegas que duran un año y después pasa otro año cesante, después otra pega que lo duró 3. Claro. O sea, cambió el trabajo, cambió la forma de entender, la forma de organizar la producción, etcétera, etcétera. Entonces, que se la arregla, en general que se la arregle como pueda, porque esa es la idea, ¿no? Claro. La idea de esa sociedad, ¿no? La idea de las sociedades capitalistas europeas es distinta. Claro. Sí, por supuesto. Es esta que estamos comentando. Ahora, ¿qué puede hacer un país como Chile, que es un país de ingresos medios, etcétera, etcétera? Un estado de bienestar acorde con un país de ingresos medios. Es avanzar hacia eso. Sí, el punto es estar en la senda hacia eso, sí, o desviarnos. Y yo creo que deberíamos ir a eso. Pero para eso no solo se necesitan, como ustedes bien han dicho, buenos empleos estable y todo eso, sino también en la ayuda del Estado. Es que yo creo que hay que sacar la idea de que el Estado ayuda, porque suena como unas cosas media paternalistas. Sí. Y por eso cuando la gente habla como más de derechos, es que tenemos derecho a que si nos pasa algo, nos tengamos una salud pública que nos atienda. Pero eso implica también que no necesariamente, como sobre todo se discutió esto en la convención constitucional anterior, ¿no? Esto no significa que no haya prestadores privados. No, por supuesto. Si el punto en los estados de bienestar que tú mencionas, no todos son iguales, y no todos tienen solo prestadores públicos. El punto es cuál es la naturaleza del servicio. ¿Persigue fines de lucro, que pone los incentivos en generar riqueza y no en la atención? O persigue bien social, que es entregar el mejor servicio que podamos con los recursos que tenemos. Y ahí hay mezclas, por supuesto. Entonces no es necesario ecuaciones distintas. No es necesario que los prestadores sean públicos. Sí, el punto es cómo se organiza la provisión de este servicio público. Y eso sí es público, y eso no tiene que ver con el afán de lucro y todo eso, pero el afán de lucro fuera de estos marcos. No, por supuesto. O sea, un gran ejemplo de eso fue la gratuidad. Claro. O sea, la gratuidad no fue que se cerraron las universidades y solo construimos 10 universidades públicas y gratis para todos, sino se estableció un marco regulatorio, y de hecho eso también es interesante, porque hay que entender que hay una mirada a largo plazo. Nunca hay que olvidar, y porque coloco la gratuidad, porque la gratuidad es bastante contemporánea de gente de mi generación, porque en ese tiempo se trataba hasta de loco pensar que la gratuidad era una posibilidad dentro de Chile. Decía, ¿cómo se les ocurre pensar en que vamos a tener gratuidad? No tenemos la plata, no tenemos la capacidad. Y uno de los argumentos que se daba, y que obedece también esto de las políticas públicas mediano o largo plazo, es que hay que entender que hay un concepto que es la inversión social. La inversión social. Inversión social desde la perspectiva no de la rentabilidad privada, sino que desde la perspectiva de que si yo ayudo a alguien ahora, en su primera un niño en sus primeras etapas, eso hace un mejor ciudadano en 20 años más. Es lo mismo que ocurre a alguien ahora, inclusive que sea viejo. Si yo le doy una mejor calidad de vida a ese viejo o ese abuelito, su familia va a decir, mira, el Estado está garantizándole los derechos a ese abuelito, y yo estoy viendo que el Estado realmente está utilizando los impuestos que pago para contribuir a esa mejora social. Claro, el Estado hace con mis impuestos lo que yo necesito, entonces yo pago un impuesto.
como decía, es este europeo que dice, mira, yo tengo, por ejemplo, ejecutivos, alguna vez leí, no me acuerdo hace cuánto tiempo atrás, que el ingreso máximo por mes de un ejecutivo holandés o de los Países Bajos era de 7.000 euros. Yo no encuentra como bajo, pero son 7.000 euros para el bolsillo, porque primero son 7.000 euros después de descontar impuestos, después y ellos pagan de casi el descontar, 50% de impuestos. claro, Así que... y después de descontar todo lo que hay que descontar para la salud, la educación, etcétera, o sea, son 7.000 euros para el bolsillo. Claro, y tienen salud gratis, Todo educación eso, gratis. todo eso. Y la brecha con los menores... con los menores sueldos es como de 6 veces, una cosa así. Sí, hay países que tienen eso... No se puede haber cambiado en el último tiempo. No, pero que lo tienen un poco más regulado. Sí. Las diferencias no son tan grandes. Y ahí entramos en otro tema, que es el de la desigualdad, Claro. que también es algo que mide la CACEN. Entonces, la CACEN no solo mide pobreza por ingresos y multidimensional, sino que también mide la desigualdad utilizando distintos indicadores. ¿Y qué es lo que es la desigualdad? Bueno, es la distancia, ¿cierto? Claro. ¿Cuál es la distancia entre los ingresos? Así es. Y ahí vemos que hay una leve baja de la desigualdad en el Gini, que es el coeficiente que mide, que básicamente lo que mide el Gini es cuán lejos estamos de la distribución perfecta. O sea, si cada persona se llevara lo mismo que la otra. Claro. Mientras más lejos estemos, mayor es la desigualdad. Claro. Y en ese indicador... ¿Antes o después de impuestos? Esa es otra... bueno, es que en la CACEN mide los ingresos líquidos. Líquido. Ya, o sea, Entonces, después. Entonces hay otros ajustes que se pueden hacer a la CACEN para saber qué pasa antes y después, pero así como está, es después de impuestos. Sí. Esos son los ingresos líquidos. Es un tema que hemos tratado, tú recuerdas, Gabriela, porque tú eres experta en eso. Bueno, no sé si experta, pero es el tema que investigo. El tema de investigación es el tema de la desigualdad. Ahora, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Este ha sido un programa muy interesante, a la vez también entretenido, esa es la idea. Pero hemos hablado de la CACEN como más de fondo, ¿no? O sea, es un tema de fondo, el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad y todo eso. Y es, como les decía antes, un objetivo de este programa. No solo hablar de la política contingente, sino que ir un poco más allá. Muchas gracias, Jean Paul. Muchas gracias, Gabriela. Que te vaya súper bien. Muchas gracias, Cristian. En Helsinki vas tú? Helsinki, sí. Voy yo a Helsinki. tengo la suerte de conocer esa ciudad muy bonita. Es muy linda. Pero hace mucho frío en invierno. Sí. Bueno, perdón. Eso me asusta. Pero hace frío en serio allá. Sí. Nos vamos a ir con, perdón por esta nota, pero es una nota para, como te dijera, para ir preparándote. Yo estuve, va a tocar solo un mes de invierno. Yo estuve en abril. Sí, frío. Cuando está empezando la primavera. Sí. Hacía un frío. Sí. Noviembre parece que espantoso. es igual, es Bueno, muy frío. Nos vamos a ir con a propósito de esos lugares del mundo, ¿no? Que es de por ahí cerca, que es de un país que se llama Islandia. Ah, mira, Björk. Björk, exactamente, que es a mí me gusta mucho, entre paréntesis, es una gran cantante, con un tema que se llama Venus as a Boy.